Ya estamos en octubre. ¿A dónde ha pasado este año? El año pasado pasó lento y este pasó rápido. No sé lo que eso quiere decir, pero estamos ahí luchando, tratando de entender los propósitos de nuestro Dios en circunstancias en donde nos encontramos. Amén. Hoy continuamos nuestra serie a través de los 10 mandamientos. Estamos tratando de ver en una manera nueva qué quiere Dios con nosotros a través de estos mandamientos. Y no voy a tratar de hacer el repaso que he hecho en meses anteriores porque me toma mucho tiempo y tengo varias cosas que quiero compartir con ustedes en este día. Pero lo que hemos visto es que Dios está tratando de ayudarnos a ver cómo nosotros, como creyentes en nuestro Señor Jesús, debemos vivir ahora que estamos en este lado de la cruz, en este lado de nuestra redención, en este lado de lo que Dios ha estado preparando desde el principio. Y estamos ahora mirando hacia atrás, mirando a través de la cruz de nuestro Señor como lens, que se me fue, como lente, para ver qué es que podemos ver ahora que sabemos la totalidad de la revelación de lo que Dios estaba tratando de hacer y cumplió en nuestro Señor. Amén. Así que para mí esa ha sido la manera en que yo he estado pensando y tratando de entender lo que estamos haciendo a través de esta serie. Así que quiero decirle de nuevo, es algo que quiero tratar de hacer como recordatorio cada vez que nos reunimos, es que el enfoque de la serie es mostrar cómo podemos vivir los principios que encontramos en los 10 mandamientos. Muchas veces vemos estos mandamientos en maneras legalistas y estamos tratando de evitar vivir en esa manera de ser, pero la realidad es que estos principios son realmente una revelación, una reflexión del carácter de Dios. Son una amplificación del evangelio que nosotros creemos a través de lo que encontramos en Cristo. Y a veces no sabemos cómo conectar estas realidades. No sabemos conectarle. Yo les puedo confesar que eso fue lo que yo encontré. Yo creía que yo sabía lo que Dios estaba tratando de hacer a través de estos mandamientos. Y cuando empecé a realmente tratar de hacer la conexión, ¿qué es lo que Dios quiere para mí en mi vida? ¿Qué es lo que Él quiere que yo esté haciendo a través de la revelación que encontramos en los mandamientos? Yo empecé a realizar que realmente no entendía lo que Dios estaba tratando de enseñarme. Y eso fue el génesis, el principio de esta serie. Fue tratando de entender si lo que Dios ha dicho durante los siglos de los siglos todavía es verdad. Yo debo de hacer todo lo posible para tratar de entender esa verdad hoy, en este día. No importa que Dios lo dijo miles de años atrás. No importa cuándo Él lo dijo o a quién se lo dijo. Lo que importa es que Él habló y ahora yo soy responsable a tratar de entender esa revelación. Y así yo he estado en esta jornada tratando de buscar una manera de explicar, de entender, de proporcionar cómo es que yo ahora debo de vivir. Porque yo sé, y yo no sé si ustedes lo saben, pero yo sé, y quiero que sepan hoy, si es el primer día, es que el proceso de crecimiento en nuestro Señor nunca se termina. El proceso de crecer en nuestro entendimiento nunca se acaba. El proceso que Dios tiene para con nosotros al traernos a la totalidad de nuestro desarrollo en Cristo no termina. Y para que sepan que no termina hasta aún cuando lleguemos ahí a estar en el cielo con Él, todavía va a continuar. Porque si llegamos ahí y creemos que ya sabemos todo lo que hay de saber de Dios, no realmente entendemos el proceso. Dios es un Dios infinito. Dios no tiene fin, no tiene principio, no tiene nada que nosotros podemos decir que sabemos en su totalidad. Siempre estamos creciendo, siempre estamos aprendiendo, siempre estamos gozándonos en la bondad de nuestro Dios. La ley de Dios no es enemiga a la gracia de Dios. Esa es otra cosa que yo he aprendido a través de esta serie. Que la ley de Dios, lo que Dios nos dice que debemos hacer, no es un enemigo de cómo debemos vivir. Lo que pasa es que muchas veces no entendemos la relación entre la ley y la gracia de Dios. Para ustedes que tienen Facebook, ustedes saben que de vez en cuando, si usted pone algo en Facebook, el año
al aniversario de ese evento, te dan un recordatorio que si quieres ponerlo otra vez. Esta semana ocurrió algo. Yo había puesto, fue a causa de un mensaje que el pastor no había dicho, y dijo algo así, no me recuerdo exactamente las palabras, pero fue algo así, que muchas veces el amor de Dios se siente como disciplina, y si no tenemos cuidado, cuando Él nos ala hacia Él, lo hace tan duro que se siente que nos está tratando de matar. Pero es amor, no disciplina. Es protección, no corrección. Pero a veces, porque estamos tan y tan determinados de hacer lo que nos da la gana, que Dios, en su bondad y gracia, extiende su mano y nos agarra hacia Él, y es tan fuerte que se siente que si fuera otra cosa, lo que iba a suceder es la muerte. Y yo siento que muchas veces cuando nosotros hablamos de los mandamientos se siente así. Que Dios está dándonos sabiduría, está dándonos instrucción, está dándonos corrección, pero como nosotros somos cabeciduros, no queremos escuchar, no queremos someternos, no queremos aprender, y se siente más fuerte de lo que es en realidad. Así es como yo me siento con el segundo mandamiento, que es el enfoque de este día. El segundo mandamiento, que se encuentra en Éxodo capítulo 20, si tienen sus Biblias pueden abrirlas y estaremos ahí en un momento. Pero el segundo mandamiento es interesante para mí por dos razones principales. Primero, es que es bien específico lo que Dios dice que no debemos hacer. Es diferente a las otras 9 que hablamos, porque Él como que lo dice y no da mucha instrucción, no da mucho cosas específicas de lo que está pasando, pero en esta Él es bien específico en lo que Él quiere que nosotros sepamos. Y para mí esto significa que Dios quería asegurarse que no hubiera ningún malentendimiento con respecto a sus deseos para el pueblo de Israel y como extensión para nosotros. Esa es la primera razón que la encuentro interesante. Y la segunda es esta, que es una extensión del primer mandamiento, y vamos a hablar de esa el mes que viene, así que no voy a poner mucho enfoque en eso hoy. Pero para mí lo que encuentro es que el propósito es que Dios quería crear un punto de distinción entre los israelitas y el resto del mundo. Que cuando Él le dio este mandamiento, Él estaba diciendo: ustedes son un pueblo diferente al resto del mundo, y lo que yo le estoy pidiendo a ustedes los va a poner en oposición a todos aquellos que encuentren en el camino. Yo creo que lo que no siempre apreciamos cuando hablamos de nuestra relación con Dios es que Dios no solo nos va a dar instrucciones para nuestra dirección, sino que nos va a dar ideas para nuestra protección. Así que cuando Él nos dice algo, cuando Dios habla, debemos de ponerlo así, cuando Dios habla, no solamente debemos de escuchar, pero debemos de pensar por qué es que Dios, el que sabe todo, el que tiene todo poder, el que está en todo lugar, en todo tiempo, me está pidiendo esto, o demandando, porque como estos son mandamientos, está diciendo que debemos de hacer esto. Muchas veces vemos estos mandamientos como restricciones arbitrarias, pero la realidad es que Dios tiene propósito por la cual Él nos dice que no debemos hacer esto o debemos hacer lo otro, y no apreciamos las razones por las cuales Dios nos habla. Y lo que yo he estado entendiendo, aprendiendo durante esta época en mi vida, este año, es que muchas veces yo creo que estoy escuchando, creo que estoy poniendo atención, pero lo que estoy haciendo es que estoy tratando de saber lo suficiente para que Dios no se enoje conmigo. Y no realmente estoy entrando en la totalidad de la revelación, de la enseñanza que Dios me está dando. Que es cosa extraña, porque yo siento que estoy haciendo lo más, bueno, yo soy, pastor, cristiano profesional, como me gusta decir de vez en cuando. Pero la realidad es que esta jornada nunca termina. Es que siempre Dios quiere que nosotros crezcamos en nuestra conexión con Él, en esta
relación de padre e hijo. Vamos a leer el mandamiento. Se encuentra en Éxodo 20, empezando en el versículo 4. Dice esto así: no te harás ningún ídolo, ni semejanza alguno de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares. Millares. I'm not familiar with this word. No, I know, but it's like, yo diría millones, pero millares. Vamos a empezar de nuevo ahí en el verso 6. 5, perdón. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Que Dios bendiga la palabra de Dios en este día. Al considerar este mandamiento de no hacernos ídolos, tenemos que ver este mandamiento a dos niveles. El obispo siempre nos está diciendo que la revelación de Dios existe por lo menos en dos niveles. Pueden haber más, pero por lo menos hay dos. El primer nivel es el nivel del contexto inmediato del pasaje. ¿A dónde se encuentra este pueblo? ¿A dónde se encuentra esta gente cuando Dios le dice a ellos que no deben crearse ídolos? El pueblo de Israel acaba de ser liberada de la esclavitud que se encontraban en Egipto. Y en lo más de 400 años que estaban allí, debemos de entender y aceptar que la influencia de la religión egipcia le había hecho daño a cómo ellos entendían su relación con su Dios. No es que habían aceptado la religión de Egipto, no es que habían aceptado los dioses de Egipto, puede ser que había ocurrido, pero que el entendimiento de cómo ellos se debían relacionar con Dios había cambiado. Y ahora se encuentran ahí al pie de la montaña y Dios le está diciendo a ellos: lo que ustedes aprendieron allá, la manera en que ustedes aprendieron a relacionarse conmigo fue influenciada por aquellos egipcios, y yo no quiero que ustedes se relacionen conmigo de esa manera. Que su comprensión de quién era Dios y a qué Dios se referían realmente fue cambiada e influenciado por la idolatría de la religión egipcia. El segundo nivel a la que debemos pensar es la perspectiva eterna, la perspectiva de Dios. El pueblo de Israel ahora estaba liberado, ahora estaba en posición para recibir la doctrina y los mandamientos de su Dios. Pero Dios estaba también pensando a cada persona que iba a seguir a esa generación. Él estaba pensando de nosotros hoy, en este día, sentados y estamos aquí en este edificio. Y Él quería que nosotros supiéramos que habían y van a haber ídolos alrededor de nosotros a los cuales no debemos poner atención, que no debemos someternos, que no debemos adorar, que no debemos servir. Y allí en esa montaña Dios le estaba diciendo a ese pueblo: yo me voy a relacionar con ustedes en una manera específica. Y esa relación no incluye ídolos, no incluye objetos que se proporcionan ser reflexiones de quién yo soy. Lo interesante de todo esto es que Dios quiere que nosotros entendemos que Él no es como los dioses ajenos. Él no es como los dioses de las naciones del mundo. Él es un Dios único y diferente. Y por eso quiero hablarles hoy sobre el tema de aceptar la realidad de Dios.
el entendimiento redimido de este mandamiento es que hay un Dios verdadero y debemos aceptar que ese Dios existe. El escritor de los Hebreos nos dice en su capítulo sobre la fe, el capítulo 11 de Hebreos, del libro de Hebreos, nos dice lo siguiente. Él dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Es lo primero que necesitamos tener, una creencia que Dios existe, pero no termina ahí. Él dice: y que recompensa a los que los buscan. Vamos a ver cómo esta descripción de cómo es que nosotros nos relacionamos con Dios se encuentra en el mandamiento de hoy. Para mí, lo que esto significa y lo que yo creo es que un requisito fundamental para vivir nuestra fe es vivir de acuerdo con la verdad de que hay un Dios. Y que Dios, el Dios del cual estamos hablando, es el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Es el Dios de Moisés, es el Dios de David, es el Dios de los profetas, es el Dios de los evangelios. Que hay una línea que se puede ver desde el principio de cuando Dios habló en la montaña hasta este día, que podemos oír su voz en las Escrituras. El mandamiento contra la idolatría es un recordatorio de que si hay dioses falsos, hay un Dios verdadero. Y si aceptamos un Dios falso, eso quiere decir que estamos rechazando el Dios verdadero. Pero si aceptamos el Dios verdadero, debemos, con toda nuestra fuerza, rechazar a todos los dioses falsos. Así que en considerando todo esto, pensando en todo esto, estoy tratando de mejorar mi introducción. Mi esposa dice que es muy larga, pero a veces hay mucho contexto, hay muchas cosas que decir. Pero al considerar este mandamiento hoy, me gustaría examinar 3 beneficios en el aceptar la realidad de un Dios verdadero. 3 beneficios que encontramos aquí en este pasaje. El primer beneficio que encontramos de aceptar la realidad de Dios es que no estamos solos en el mundo. No estamos solos en el mundo. Puede parecer extraño que puede parecer extraño que las Escrituras describen a Dios como un Dios celoso. Un Dios celoso. Pero solo si estamos definiendo el celos en términos humanos. Lo que esto quiere decir, lo que la Biblia nos quiere decir acerca del celos de Dios, es que como Dios ve todo, sabe todo y está en todo lugar, Él sabe que no hay otros dioses. Así que cuando Él nos habla y Él está hablando a mí y la relación que Él quiere tener conmigo, Él me está diciendo: no hay razón para que busques otro Dios. Y cuando lo buscas, lo que estás haciendo es que me estás dejando atrás. Estás poniendo a otra persona que no existe, otro Dios que no es real, frente de mí. Y lo que tenemos aquí, cuando la Biblia nos dice que nuestro Dios es celoso, no es una reacción emocional o irracional o paranoica. Son las acciones de un Dios que sabe la verdad. Y Él está confesando, Él está diciendo, nos está enseñando que no hay otro Dios. Ahora, piensen otra vez en el contexto en donde encuentran el pueblo de Israel esta revelación. Ya acaban de salir de Egipto y habían estado ahí por 400 años. Y Dios los saca de ahí con mano fuerte. Se llevan las riquezas del país, llegan al mar, Dios abre el mar,
los trae a través del mar, cierra el mar, mata el ejército de Egipto, los trae a la montaña y ahora encima de la montaña hay fuego y luz y todo lo que estaba, y nubes, todo. Ahí es un espectáculo mejor de lo que pueden hacer en Hollywood. Y la gente no quiere subir y le dicen a Moisés, tú tienes que ir porque si vamos allá arriba, él nos va a matar. Ese Dios, ese es el contexto a donde se encuentra este mandamiento. Y él le dice a esa gente, yo soy el Dios que te traje fuera de Egipto. Te salvé del ejército de Egipto. Y ahora estamos aquí porque yo quise que ustedes estuvieran aquí conmigo y yo les voy a dar cómo es que yo quiero que ustedes se relacionen conmigo. Y ellos están ahí mirando lo que está pasando. Y él le dice, yo soy un Dios celoso. Piensen ustedes, si estuvieran uno de ustedes ahí, ¿qué pensarían si un Dios como ese le dice a usted, yo soy celoso, no se hagan ídolos, por favor? No se creen ídolos. Cuando Dios está celoso, es porque Él tiene toda la razón sobre lo que está diciendo. Él sabe quién Él es. Y Él mostró quién Él es a través de lo que Él hizo para traer a su pueblo fuera de Egipto. Así que Dios está celoso porque Él sabe que no hay nada ni nadie que merece la adoración por la cual Él está pidiendo a su pueblo. Y nosotros, como herederos de esa fe, herederos de esa enseñanza, debemos también pensar y recordar de lo que Dios estaba haciendo con ellos y decir, si ese Dios es real, yo debo funcionar de una manera que es consistente con ese entendimiento. El Dios de los mandamientos es el único Dios que existe, y todos los demás dioses son invenciones de las mentes de criaturas. No son reales. Eso se encuentra en Isaías cuando él dice, ustedes están adorando ídolos que crearon con sus propias manos. ¿Qué están haciendo ustedes? Eso es una locura. Esa es la versión de Víctor. Pero eso es lo que él estaba diciendo. Ustedes se arrodillan y oran y hacen sacrificios a cosas que ustedes crearon con sus propias manos. Si las personas están formando dioses falsos, yo creo, o he estado pensando un poco más, es que la razón que lo hacemos es porque sabemos lo que el Dios verdadero quiere de nosotros y no nos queremos someter a eso. No nos queremos someter. Y lo que hacemos es creamos dioses que realmente reflexionan nuestro entendimiento de lo que nosotros creemos. Dioses que van a cumplir nuestros deseos. Pero no nos traen consuelo. No nos traen paz. No pueden oírnos. No pueden hablar. No pueden darnos respuesta a nuestras oraciones. El Dios de Israel, el Dios de los evangelios, el Dios que creemos que envió a su Hijo para morir en la cruz, ese Dios, Él habló y nos dijo que no debemos hacer ídolos. La realidad que yo creo es que en este mundo, si solo fuéramos nosotros que existían en este mundo, con personas defectuosas y quebradas por el pecado, si solo fuéramos nosotros, sería un mundo oscuro. Y vemos lo que pasa con una sociedad que rechaza a Dios. Vemos lo que pasa cuando nosotros abandonamos la fe en Cristo. Pero si Dios existe y ya ha hablado y lo que ha dicho es qué somos, Él nos dice quién nosotros somos como un pueblo, entonces tenemos una luz en las tinieblas.
No estamos solos. Pero cuando creamos ídolos, lo que estamos diciendo es que no necesitamos a ese Dios. Que nosotros tenemos sabiduría suficiente para vivir sin Él. Y eso es una posición difícil para nosotros. Lo que yo veo en este primer beneficio es que nos brinda comodidad mientras viajamos por la vida. Pero el segundo beneficio nos dará esperanza. El segundo beneficio de aceptar la realidad de Dios es que Dios no permitirá que la injusticia quede sin resolver. Dios no va a permitir que la injusticia quede sin resolver. Ahora, yo encuentro esto en una manera un poco extraña, porque Él dice que Él va a castigar a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y muchas veces nosotros vemos eso y lo que pensamos es que mi pecado como padre, Dios se lo va a pagar a mi hijo, a mis nietos, a mis bisnietos. Eso no es lo que quiere decir aquí. El contexto no quiere decir eso, ni el ejemplo de la Escritura nos dice que eso no es. Y hay dos razones principales por la cual no debemos creer eso. La primera se encuentra en Ezequiel capítulo 18. Si tienen el tiempo, deben leer el capítulo entero esta tarde, esta semana, póngaselo como el devocional. Pero como el profeta está explicando quién será culpable por el pecado. Y como resumen, él dice esto en Ezequiel 18:20. El alma que peque, esa morirá. Así que mi pecado como persona me cae a mí. Es mi responsabilidad el pecado que yo tengo. El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la maldad del impío será sobre él. Así que lo que tenemos aquí es un conflicto entre dos versos en la Biblia. Dios dice a su pueblo: yo voy a castigar los pecados, la iniquidad de los padres sobre los hijos. Y en otros lugares dice, a través del profeta nos dice que el pecado de una persona le cae a esa persona. Así que, ¿cómo es que resolvemos esto? Lo que yo he encontrado es que muchas veces nosotros espiritualizamos cosas que son cosas naturales, y tomamos las cosas naturales y las hacemos muy espiritual. ¿Cuántos de nosotros, si hacemos algo, sabemos que va a haber una consecuencia? Yo no tengo que ser profeta para saber eso. Si yo hago algo y lo hago mal, no solamente me va a afectar a mí, me va a afectar a todo alrededor. Así que Dios está diciendo que si yo hago algo, si yo tengo una disposición a emborracharme toda la semana, no la tengo, pero si esa fue la cosa que yo tuviera, ¿qué efecto tendría eso a mi familia? ¿Cómo le va a afectar eso a mis hijos si ven ese ejemplo todos los días, año tras año? Y lo que Dios está diciendo es que el patrón de vida que nosotros tenemos, el patrón de vida que nosotros vivimos, va a afectar a la gente que nosotros encontramos en el camino, pero también en nuestras casas. Porque muchas veces, miren lo que dice él, porque es interesante, y yo no estoy tratando de ser muy espiritual con esto, pero miren lo que dice. Por lo menos en este tiempo, no se encuentra tanto hoy, pero ¿cuántas generaciones vivían en una casa hasta lo más, el tiempo reciente? Muchas veces eran 3 y 4 generaciones que vivían en una casa. Padres, hijos, nietos y bisnietos. Lo que Dios está diciendo, si la vida del padre no es conforme a mi carácter, los hijos, nietos y bisnietos van a ser afectados por esa persona. Pero si hay alguien que rompe el ciclo del vicio
del pecado en la vida, lo que Dios quiere hacer es que Él quiere bendecir a millares de generaciones. Lo que Dios está diciendo es que Él quiere, en la disposición de su corazón, la disposición de su carácter, es bendecir a aquellos que se someten a quien Él es. Pero si nosotros vivimos una vida afuera de la influencia de nuestro Dios, Él dice, lo que tú vas a hacer a tu familia va a ser tan mala que hasta que alguien me vea a mí como quien yo soy, no voy a poder a bendecirles a ustedes como yo quiero. Yo creo que lo que el mandamiento quiere es que veamos que Dios no está ciego a las consecuencias de nuestras decisiones. Lo que nosotros hacemos afectará a quienes nos rodean, y lo que hacemos como padres tendrá el mayor impacto en los más cercanos a nosotros. Porque lo que Él le dijo al pueblo a través del profeta Ezequiel no es en contradicción a lo que Dios le estaba revelando a su pueblo como ley en los mandamientos. Él está diciendo la misma cosa, pero lo está diciendo de diferentes perspectivas, tratando de ayudarnos en ver cómo es que Él quiere que nosotros funcionemos en relaciones interpersonales y en relación a Él. Los mandamientos aquí, lo que Él está diciendo acerca de los ídolos es que esto va a crear una ruptura entre yo y Dios, y esa ruptura entre mi relación con Dios y la relación que Dios quiere conmigo va a afectar a mi familia y a mis familiares. Pero la carga del pecado, de mi pecado, me va a caer a mí. Pero las consecuencias de mi pecado les va a caer a mi familia. La razón por la que debemos ver la disciplina de Dios como un beneficio, que Dios no está ciego a la injusticia que encontramos en el mundo, es que podemos confiar en que Dios hará lo correcto, y traerá justicia contra la injusticia. Lo que pasa muchas veces es que nosotros creemos que Dios debe actuar en nuestro tiempo, que cuando nosotros vemos algo, que Dios debe de hacer algo ahora, y lo que pasa es que lo que Dios está diciendo es que Él va a cumplir su justicia en su tiempo. Pero nosotros no debemos de tener dudas acerca de la certeza de la justicia de Dios. Necesitamos dejar de intentar decirle a Dios cuando Él necesita actuar. El primer beneficio nos recuerda que no vivimos aislados. El segundo beneficio es un llamado a no desanimarnos ante las dificultades y las injusticias que vemos en el mundo, porque Dios es justo. Pero el tercer beneficio es un desafío para abrazar el tipo de vida a la que Dios nos está llamando. El tercer beneficio de aceptar la realidad de Dios es que Dios recompensará a quienes lo amen y guarden sus mandamientos. Y muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios desea bendecir a sus hijos. Ese es el deseo de un buen padre. Y como Dios es definido por la gracia que Él distribuye y es descrito como el amor mismo, yo me imagino que no hay mayor gozo para Dios que bendecir. Dios quiere bendecir, pero creo que el problema es que con demasiada frecuencia nos sentimos con derechos a la bendición de Dios que no realmente debemos creer que tenemos. Dios quiere bendecir, pero yo no le puedo exigir a Dios su bendición.
Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para saber cómo debemos vivir una vida que decimos aquí muchas veces le agrada a Él y nos satisface a nosotros. Él nos está enseñando, nos da ejemplos, está tratando de ayudarnos a ver quién Él es y cómo debemos vivir. Pero lo que hacemos es le estamos dando a Dios sugerencias. Dios, ¿puedo hacer esto? ¿Tú vas a aceptar esto? Y Dios dice no. Como Dios todopoderoso, con toda sabiduría, con todo entendimiento, yo le estoy diciendo a ustedes, esto es como debes de vivir, y si lo haces, me vas a agradar a mí y te vas a satisfacer a ti. Pero muchas veces nosotros creemos que vemos lo suficiente, que sabemos lo suficiente, que hemos vivido lo suficiente para darle sugerencias a Dios de cómo podemos cambiar el plan de Dios para nuestras vidas. Y Dios nos dice, eso no va a funcionar para mí. No va a funcionar. Debemos amarlo, creer que existe y guardar sus mandamientos, creer que Él va a recompensar a quienes lo buscan. Como pueblo de Dios, debemos vivir de una manera que maximice la capacidad del mundo para ver a Dios obrando en nosotros y a través de nosotros. Dios dice, yo quiero que ustedes me amen. Y el amor es una acción basada en lo que nosotros sabemos que es verdad de esa persona. Lo amamos. Sabemos que Él es bueno, que Él es bondadoso, tiene misericordia, extiende gracia. Y lo amamos. Y la manera que enseñamos que lo amamos es que amamos a todos a aquellos que están a nuestro alrededor. Yo te amo a ustedes, Él nos ama a nosotros y nosotros amamos a aquellos que están a nuestro alrededor. Eso es la evidencia de nuestro amor de Dios. Amamos a nuestro prójimo. Pero también debemos de guardar sus mandamientos. Debemos de obedecer lo que Él ha dicho que debemos de estar haciendo. No tratando de buscar, en inglés se dice loophole, yo no sé cómo se dice en español, pero es el loophole, la manera de como ahí alrededor de hacer todo lo que Él nos pide. El shortcut. Cortando esquina. A Dios no le gusta eso. A nadie en realidad le gusta eso. Pero a Dios menos, porque Él sabe que si cortamos la esquina, lo que estamos haciendo es estamos cortando la bendición que Él tiene para nosotros. Así, en conclusión, el primer beneficio es un recordatorio de que cuando los tiempos son difíciles, hay una roca de fuerza en la cual podemos confiar. El segundo beneficio evita que nos desanimemos cuando nos enfrentamos a situaciones o circunstancias que no podemos solucionar, pero tenemos confianza en que Dios va a estar al tanto con esa injusticia. Él la va a corregir. Y el tercer beneficio es un desafío para abrazar el plan de Dios para quienes debemos ser en nuestro Señor. Lo amamos a Él y guardamos sus mandamientos. El segundo mandamiento es un recordatorio de que en un mundo que nos ofrece falsedades y errores acerca de Dios, no tenemos que aceptarlos. Eso es lo que es un ídolo. Aceptar una falsedad acerca de quién es Dios. Y Dios dice, no lo tienes que aceptar. Hay un Dios verdadero. Y para aquellos de nosotros que hemos depositado nuestra confianza en Jesucristo, en la preciosa sangre de Jesús, que Jesús nos ha dado, tenemos confianza en que ese Dios verdadero va a cumplir cada promesa que Él ha hecho para con nosotros. Oremos.
Señor, te damos gracias por este día, este mandamiento que nos ha ofrecido acerca de tu siervo Moisés hace siglos y siglos atrás. Señor, te pedimos que nos ayudes a ver, que nos ayudes a entender cómo debemos vivir en una manera que reflexiona tu carácter, reflexiona quién tú eres, y no seamos, Señor, decepcionados por estos dioses falsos que ofrecen mucho y cumplen nada. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad en toda situación. En el nombre de Jesús oramos. Amén.